Buen día, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias por el tiempo que se toman de visualizar esta sustentación del trabajo de grado. Es un trabajo de grado de la especialización en seguridad y salud en el trabajo de la Corporación Universitaria UNITEC, desarrollado con el apoyo de la docente Gina Fuentes y por las estudiantes Yusney Espinosa Gutiérrez, Heidi Viviana Velázquez Restrepo y quien les habla, Luisa Fernanda Parra Moreno. Nuestro trabajo de grado se titula Factores psicosociales y su impacto en el retorno a la presencialidad en trabajadores, pues aislamiento social obligatorio por SARS-CoV-2, una revisión sistémica. La agenda que trabajaremos en este espacio es la presentación que acabamos de pasar, la socialización para llegar a la pregunta-problema que hemos desarrollado, los objetivos planteados a la investigación, la metodología desarrollada, los resultados que hemos logrado y las conclusiones frente a la investigación. Nuestra investigación surge de nuestra vivencia propia como trabajadoras en un ciclo histórico en el que la población mundial ha tenido que vivir una pandemia por un virus respiratorio altamente contagioso. Nuestra experiencia como trabajadoras y en el 2019 tener que abruptamente haber cambiado nuestras rutinas de trabajo para acomodarnos a lo que es el trabajo en casa, volver a ajustar, aparte del trabajo en casa, las dinámicas como familia, los diferentes ambientes que se desarrollaban en lugares físicos distintos, centrarlos en las mismas cuatro paredes y tener que ser trabajadores, parejas, padres, hijos, nietos y hacerse cargo de diversas responsabilidades en un ambiente que anteriormente era de descanso o un corte a las actividades laborales, adaptarse en esos 2 años a vivir de esa manera y a trabajar de esa manera, y ahora en este tiempo actual nuevamente tener que salir de esa costumbre con algunos factores externos que me vulneran a mí en mi integridad, en mi salud mental o en mi pensamiento, que me pueden llegar a impedir el poder retornar a la vida presencial en la manera en la que les decía antes de que existiera este virus en el ambiente, porque es un virus que todavía se encuentra y que todavía genera un riesgo. Que se logró mitigar el riesgo o el impacto que tiene en la salud de los trabajadores no significa que el virus haya desaparecido del ambiente, significa que como humanidad tenemos que aprender a vivir con él. Esos choques en la dicotomía social son los que nos lleva a plantearnos cuál es el impacto de los factores psicosociales en la población trabajadora post-aislamiento social obligatorio. Nuevamente ese cambio abrupto, pero con la dinámica mundial y el peligro de estar expuestos a este virus. Para lo cual hemos planteado los siguientes objetivos. Nuestro objetivo general es analizar los factores psicosociales y su impacto en el retorno a la presencialidad en trabajadores post-aislamiento social obligatorio por SARS-CoV. Para lo cual hemos determinado describir cuáles son los factores psicosociales que afectan a los trabajadores luego del retorno a la presencialidad laboral post-aislamiento social obligatorio por SARS-CoV, categorizar la sintomatología asociada al riesgo psicosocial presente en los trabajadores luego del retorno a la presencialidad laboral post-aislamiento social obligatorio por SARS-CoV-2 e identificar las estrategias implementadas por los trabajadores para garantizar el regreso seguro a la presencialidad laboral. El tipo de investigación es experimental, con un diseño transversal, un enfoque cualitativo y el alcance es descriptivo. Para esta investigación se tuvieron en cuenta 27 artículos internacionales y 3 artículos nacionales. Desde siempre hemos sabido que el trabajo es considerado como un riesgo para la salud por la naturaleza misma de sus condiciones. En algunas ocasiones, dependiendo de la actividad que realice, se ve afectada la salud del trabajador. Estos tiempos modernos traen consigo mayores exigencias laborales y sociales para las personas. Estas exigencias influyen en el comportamiento y en las reacciones frente a diversas situaciones cotidianas o extremas. En salud ocupacional, esto se incluye dentro de los riesgos psicosociales. En la actualidad se han incrementado e intensificado los riesgos psicosociales. Esto se debe a la expansión del mercado de servicios,
a la globalización y a los cambios propios de la modernidad. Los datos actuales muestran que sus efectos sobre la salud son amplios e importantes. Esta es la razón por la cual se debe brindar una atención integral a la salud laboral, la cual necesita cuidar de forma especial los factores y riesgos psicosociales. En la actualidad, el fenómeno del COVID-19, la pandemia, hizo que las empresas, las organizaciones cambiaran su forma de trabajar. ¿Por qué? Porque se tenía que evitar el contagio, se tenía que hacer frente a una situación para la que ninguna empresa o organización estaba al 100% preparada. Se tenía que prevalecer la salud por encima de cualquier otro factor. Teníamos que evitar lo que son las aglomeraciones de las personas en un recinto, se tenía que disminuir el contacto humano. Esto hizo que las diferentes empresas optaran por diferentes tipos de contratación, diferentes formas de trabajar. Nació o se vio ya muy utilizados todo lo que son los medios digitales. Entró a jugar mucho en la pandemia lo que es el trabajo en casa, teletrabajo. Y esto pues no en su mayoría fue beneficioso para muchos trabajadores. En este recorrido investigativo se evidenció la falta de regulación que este tipo de trabajo, esta modalidad de trabajo ha traído para los trabajadores, afectando todo lo que son los riesgos psicosociales. Entonces, en la actualidad tenemos una lucha porque legislativamente se regule todo lo que es teletrabajo o trabajo en casa. Hay muchos vacíos jurídicos que abren la brecha a la desigualdad en los derechos del trabajador en esta modalidad. Estamos hablando, por ejemplo, en los trabajos de prestación de servicios, trabajos por OPS, los trabajos que son remotos no tienen muy definidos sus horarios y sus límites laborales. Entonces es difícil que el trabajador tenga una desconexión laboral real al terminar su jornada laboral. Las empresas deben adaptar el teletrabajo para hacer que sea favorable tanto para la compañía como para el trabajador, con el fin de garantizar permanencia del factor humano en los proyectos organizacionales, cuando las necesidades del mercado conlleven al traslado geográfico de la empresa. También debemos tener en cuenta que las empresas necesitan apoyar un poco más el trabajo en casa. Debemos dar los espacios de desconexión laboral, sean pertinentes, ya sean en sus horas de almuerzo o su jornada de trabajo, si termina a las 5 o 6 de la tarde en el horario que trabaje, que haya una desconexión laboral real del trabajador. El reto de las empresas es establecer planes de acción del riesgo psicosocial, desarrollar planes de mejora del contexto laboral, el cual debe incrementar el bienestar del ambiente laboral sin dejar al lado el personal que está bajo esta modalidad de trabajo en casa o teletrabajo. A medida que se realice alguna modificación laboral, se debe avanzar en pro del mismo y ajustar sus políticas a los niveles de abordaje actuales en pro del individuo y de la compañía misma. Las gerencias de las compañías deben ser conscientes que los efectos de la pandemia llevaron a que haya una restricción de movilidad, un confinamiento en las personas. En muchos países, en millones de personas, de trabajadores se vieron afectados donde no podían ir a sus sitios de trabajo. Por eso implementaron la estrategia de teletrabajo o trabajo en casa. Después empezaron a ser un poco más flexibles en cuanto a los protocolos de bioseguridad y se empezó paulatinamente a una presencialidad bajo estrictos protocolos. Pero muchas empresas continuaron con la modalidad de trabajo en casa, pero esto afectó significativamente a la seguridad y salud en el trabajo porque las directrices de las compañías no fueron claras, las compañías aún no han actualizado sus jerarquías, no han actualizado sus planes de trabajo. Buen día, mi nombre es Yusney Espinosa y desde este punto de la presentación nos vamos a enfocar en el análisis de resultados.
En la revisión bibliográfica se pudo determinar que los factores psicosociales que afectan a los trabajadores tras el retorno a la presencialidad laboral post el aislamiento social obligatorio por COVID se encuentran representados en gran medida en el gráfico que podemos evidenciar del lado izquierdo del slide. ¿Sí? Ahora intentemos describirlos. De acuerdo con los artículos revisados, podemos indicar que hubo denominadores comunes negativos en factores como trastornos adictivos, que nos reporta un 33%, factores como el estrés, que nos impacta en un 31%, y la sobrecarga laboral, que era inminente tras los inconvenientes de personas enfermando o muriendo, que definitivamente no volvieron al trabajo, tenemos un 29%. Sin embargo, se observan factores de índole protector, como lo son la seguridad laboral, que se evidenció alrededor del 19%, oportunidades de avance, a pesar de la adversidad, pues hubo oportunidades de crecimiento laboral indicados en los artículos revisados de un 26%, o recursos generales del trabajo, pues que permitían una readaptación positiva, no se reportan acá un 31%. Ahora bien, si también buscamos categorizar la sintomatología, la cual vamos a ver asociado del lado derecho de la presentación, la sintomatología asociada al retorno a la presencialidad es posible resaltar pues altos niveles de depresión, de ansiedad, incluso de insomnio. Todos estos síntomas se evidencian de manera variada en el desarrollo del transcurso de la pandemia entre el año 2020 y 2022. Ahora, en este punto también es importante mencionar que dentro de la revisión bibliográfica no se evidencian estrategias significativas en cuanto a la implementación en cuanto a su implementación, pues que pudiera ayudar a la readaptación del personal trabajador en el retorno a la presencialidad, ni planificación de acciones que cuiden a los trabajadores del riesgo social inminente al cual se iban a exponer al regreso. ¿Sí? Ahora, si miramos el punto general, en el siguiente slide pues vamos a poder evidenciar que de manera global es posible indicar pues que la afectación del cambio tras la necesidad de volver a la presencialidad luego del proceso de recuperación del mundo al COVID y la desencadenada decadencia de sus efectos demuestra que en la mayoría de los artículos validados el mayor impacto toma relevancia en la ansiedad y en el ausentismo como puntos de partida en la sintomatología, con el impacto negativo a tratar en la nueva transición de la normalidad. Bueno, pasando a las conclusiones, luego de analizar la revisión bibliográfica, se identifican como común denominador de la emergencia sanitaria una generación de un cambio en la dinámica global que conllevó pues a un desequilibrio emocional de la población. No estábamos preparados. Tocó hacer un cambio inmediato que obviamente genera un choque inminente en nuestros procesos comunes, ¿sí? Que obviamente pues nos va a tambalear de manera significativa y pues nos impacta en toda la parte emocional y psicosocial del individuo. Ahora, la población en estudio estableció estrategias con el fin de mantenerse sanos y activos laboralmente. Todos buscamos cuidarnos, usar el tapabocas, hacer desinfección, ¿sí? Entonces usamos todo este tipo de estrategias pues que nos ayudaran a mantenernos sanos y sobre todo activos laboralmente, porque todos necesitábamos trabajar. También pues se desarrolló una sintomatología asociada al retorno a la presencialidad, generando riesgos psicosociales evidentes. Pues obviamente ese cambio abrupto, ese movimiento, pues obviamente nos iba a demostrar un cambio. ¿Listo? Y en cuanto a la metodología del trabajo nos tocó hacer una readaptación entre el trabajo tradicional, muchos al trabajo virtual o viceversa. Y esto obviamente nos impacta la adaptación y la salud mental de los trabajadores tras la pandemia.